Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. En el día de hoy vamos a comenzar con el Salmo número 14 y en el versículo 1 dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este salmo fue escrito también por el rey David y es interesante como comienza, dice el necio en su corazón. Está hablando de cuál es el pensamiento íntimo. Todos tenemos un pensamiento íntimo y en función de ese pensamiento íntimo es que desarrollamos nuestra vida. Podemos escuchar a otros prestándole el oído, nada más. Otras veces hay gente que tiene su pensamiento íntimo tan agarrado que ni permite que otro le dé un consejo o le hable. Hay gente que no presta atención a otros, no tiene ganas de aprender, no tiene deseos de aprender, porque tiene tan interiorizado lo que hay en su interior que no le vale, no quiere ni confrontarlo. Eso es cuando en su corazón una persona tiene algo y el necio en su corazón, no hay Dios, para él no existe Dios. Ahora, ¿qué significa necio? La definición que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. O sea que el necio se cree inteligente, se cree que está en lo cierto, piensa, aunque esté errado, o aunque otros se esfuercen en demostrarle que está errado, que está en lo cierto. Por eso es difícil al necio hacerle cambiar de parecer. Es muy difícil convencerlo. Es muy difícil. Una y otra vez se equivoca. Una y otra vez. Eso significa que el necio no aprende, difícilmente aprende aún de sus propios errores. Lo lógico en la vida es que aprendamos de la experiencia de otros. Pero si no fuera así, lo lógico en la vida es aprender de la experiencia propia, de los errores propios. Pero el necio no. Según la definición de necio, dice que insiste en los propios errores, que se aferra a ideas o posturas equivocadas y que con eso demuestra poca inteligencia. Eso dice la definición de necio. En la Biblia, el rey David escribió que el necio en su corazón afirma que no hay Dios, o sea, niega la existencia de Dios. Qué interesante esta situación de la actitud o la definición de lo que es un necio. Y que verdaderamente aquel que niega, porque hay evidencia. Hay un famoso libro de Josh McDowell, Evidencias que demandan o exigen un veredicto, y habla de muchas evidencias empíricas
que hablan y muestran de un Dios creador. De hecho, la Biblia dice, cuentan los cielos la gloria de Dios y la maravilla de sus dedos. Cuando uno ve la naturaleza, evidentemente uno tiene que apreciar y por lo menos decir, esto no fue producto de la casualidad, tuvo que haber alguien, un creador de todo esto. Yo estoy seguro que nadie se acercaría a un cuadro, iría, por ejemplo, uno al Museo del Prado, en Madrid. Nadie se acercaría a una de esas obras de arte a decir, esto es producto de la casualidad. El pintor tiró los colores y solo por casualidad cogieron formas, colores, texturas, mezclas, claros, oscuros, luces, sombras. ¿A qué no? ¿A qué sería más que necio negar la mano del artista? ¿Y no es igual de necio observar la naturaleza, quedarse extasiado viendo el universo, las estrellas, viendo las montañas, los bosques, los ríos, el mar, y afirmar, no hay Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Afirma la inexistencia de Dios. Un pobre hombrecillo o mujer incapaz de discernir entre su derecha y su izquierda, se atreve a proclamar que Dios no existe. Por eso dice necio, aunque tenga muchos títulos, aunque tenga la evidencia de la historia del ser humano nos muestra que tener títulos no exime de necedad al hombre, que haber estudiado no exime de verdadera necedad al hombre, que haber sido instruido no lo exime, no quiere decir, no estoy diciendo que la gente que ha estudiado, que los que tienen títulos, que han logrado una carrera, con todo el mérito que eso tiene, no quiere decir que todos son necios, no. Lo que estoy diciendo, que aunque tengan eso, uno no puede estar libre de la necedad. Es más, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, o sea, del inmaduro. La necedad y la inmadurez van juntas. No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la actitud de vida, tiene que ver con lo que hay en el corazón. La necedad y la inmadurez van juntas y ellas se atreven a afirmar, no hay Dios. Por más que el universo, que la naturaleza, que todo lo creado grite las maravillas del Creador. Por más que en nuestro espíritu tengamos el testimonio de que Dios existe, es real, el necio sigue siendo necio y se sigue aferrando a su necedad, pero Dios sigue inmutable en su trono. No volveré a ser el mismo de ayer.
su amor me ha conquistado. Tú has roto las cadenas, soy libre de mis penas. Has cambiado mi lamento en baile. Has enterrado mis pecados en el fondo del mar del olvido. Has cambiado mi lamento en baile. Tú eres mi verdad, en ti está mi libertad. No volveré a mirar atrás, nunca más. En ti he clavado la mirada. No importa lo que ocurra a mi alrededor. Tú has roto las cadenas, soy libre de mis penas. Has cambiado mi lamento en baile. Has enterrado mis pecados en el fondo del mar del olvido. Has cambiado mi lamento en baile. Tú eres mi verdad, en ti está mi libertad. Libre al fin para vivir la vida que tú tienes para mí. En el fondo del mar del olvido. Has cambiado mi lamento en baile. Tú eres mi verdad, en ti está mi libertad. Has enterrado mis pecados en el fondo del mar del olvido. Y estamos en el Salmo número 14, en el versículo 1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahora vamos con la segunda parte que dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. O sea que nos muestra como que la consecuencia directa de negar a Dios es entrar en la corrupción, en la maldad, en no hacer el bien, no hacer lo bueno. Una cosa trae la otra. Es como que el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, nos preserva de toda esa corrupción que hay en la naturaleza humana. Pero en el momento que quitamos el concepto, o quitamos no el concepto, sino que quitamos a Dios de nuestra vida pensando
haciéndonos creer que no existe y que no tendremos que rendir cuentas delante de Él o que no debemos desagradarle. Cuando sucede eso, entramos en una espiral de corrupción, de obras abominables y de no hacer lo bueno, en forma individual y como sociedad. Qué malo es negar a Dios. Qué malo es quitar a Dios de las vidas. Esto me hace acordar cuando el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Habla de la negación de Dios. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Quieren detener la verdad. No quiere decir que lo logren, pero con injusticias, con mentiras, con falsedades. Aunque digan científicamente mentira, la ciencia no ha logrado, y no creo que lo logre, pero de momento ningún científico que se precie como tal puede negar la existencia de Dios, puede decir: he comprobado la inexistencia de Dios. Nadie puede hacerlo. En el versículo 19 del libro Romanos 1 sigue diciendo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque pues Dios se lo manifestó. O sea que Dios se manifestó a través de ciertas cosas que vamos a ir. Versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Significa que todo lo creado, todo lo hecho, habla del Creador. Y volvemos a el ejemplo de que nadie en su sano juicio iría delante de una obra de arte a decir: se autohizo esa obra de arte, fue producto de la casualidad. ¿A que no? Sería necio. En el versículo 21 sigue diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, ahí tenemos la palabra clave, necedad en el corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, volviendo al Salmo, como el corazón necio queda en tinieblas, se corrompe para hacer cosas abominables. Por eso no hay quien haga lo bueno. ¿Y cuál es la consecuencia? Volvemos a Romanos capítulo 1. En el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos hay que uno escucha por ahí y proclama sabiduría y se proclama ser conocedor de cosas, y uno lo escucha hablar y se da cuenta cuánta necedad hay en ese corazón? Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por esta necedad en el corazón, por esta necedad, o sea, ser permanentemente consecuentes con esa necedad. O sea, se dan una y otra vez y otra de bruces con la realidad, pero prefieren ser necios en su corazón y seguir diciendo, no hay Dios. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y comienza a enumerarlas. La cuestión es que cuando uno desgrana todo esto y comienza a verlo, se da cuenta por qué uno escucha tantos mensajes, escucha a tantos políticos, tantas leyes nefastas. Profesan ser sabios y cometen necedades. Y cuando cometen esas necedades, en vez de rectificar y darse cuenta que se han equivocado, su necio corazón entenebrecido se mantiene firme en la necedad. Y quedan abiertamente expuestos como necios. El necio al principio puede disimularlo, pero el tiempo no es que pone cada uno en su lugar. El tiempo manifiesta lo que hay en el corazón de cada uno. Y el necio queda expuesto por la necedad de su corazón y por las obras que hace.